Bien, amigos, tenemos el placer de contar con la presencia de uno de los funcionarios más requeridos por la población. Nosotros le decíamos que ese cargo no tiene nada de envidiable por la cantidad de personas que, a pesar de que la ley todo lo prevé, no están conformes con su situación de pensiones y jubilaciones. Le damos la bienvenida al licenciado Juan Rosa. Juan Rosa es el director general de jubilaciones y pensiones a cargo del Estado Dominicano. Para eso, después de darle la bienvenida, nosotros tenemos que pedir algunas explicaciones, como por ejemplo, ¿qué cantidad de pensionados, con cuántos pensionados cuenta el Estado como tal? ¿Cuál es la situación de las instituciones que eran instituciones o fueron fusionadas, como el caso del IDES del Seguro Social, que pasó al Estado, al Servicio Nacional de Salud? ¿Cuál es la situación de los pensionados de la justicia o los pensionados de instituciones como CORDE, el SEA y la Corporación de Empresas Estatales Eléctricas? También la situación de si se hereda la pensión. Es decir, hay muchas preguntas que tienen una respuesta, pero que mucha gente no conoce la situación legal. Le damos la bienvenida y le pedimos qué cantidad de pensiones se han contado ya que el Estado cuenta con esa obligación. Primeramente, gracias por recibirnos a usted acá en este importante programa. Yo digo que el decano, y buenos días a todo el pueblo que en esta mañana nos sintoniza. Miren, el último pago que se hizo, el último reporte que tenemos que del mes de octubre, porque estamos próximos a pagar a noviembre, pero nos decía que tenemos 200.329 pensionados. 200.000. 200.329 pensionados activos entre civiles, policiales y solidarias. Ahí están los militares. Los policías, porque los militares tienen otro régimen, y es que tienen la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas. ¿Y el fondo de ahí, dónde viene? Eso, ellos tienen hacen su propia contribución a través de la Junta de Retiro, pero también es auxiliado con una contrapartida del gobierno para ayudar. Es un plan de reparto, una especie de plan de reparto especial. Bien. Que no es el sistema de reparto estatal. Es el único caso que hay que no están dentro del sistema de la Dirección de Pensiones. No, no es el único caso. Está INAVIMA de los profesores. ¿Cuál? INAVIMA. La ADP. Instituto Nacional de Bienestar Magisterial. Está la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Está el Banco Central. Hay una serie de instituciones que tienen su propio sistema. Está la Junta Central Electoral, aunque parcialmente parte de la Junta Central Electoral está pasando a nosotros, de los empleados de allá. La justicia. No, la justicia tienen también, hay una parte que tiene su propio sistema y una parte que pasan a nosotros. Como es el caso, por ejemplo, en el caso de educación, los que son maestros van por INAVIMA, pero los administrativos están a través de la ley 379-81, que es la que rige el sistema de reparto del Estado Dominicano. Hay otras preguntas que usted nos hacía. Vamos a refrescar. ¿Usted cree, director, que entre todos los sistemas, el de la Junta, el de los profesores, el de los militares y el que usted maneja, esos 200.000, tenemos 300.000, el Estado en sí tiene 300.000 pensionados, el sistema? Bueno, yo no puedo decir números exactos porque no lo tengo, pero entiendo que deben pasar. Banco Central, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Junta Central Electoral, Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas,
¿Y cuáles Eso es interesante. instituciones Eso es con pasaron? relación a la parte de los Perdón. de lo de ¿Cuáles- reparto, los sistemas de reparto. Ok, ¿cuáles pasaron al fondo de pensiones? Por ejemplo, la gente que trabaja en Radio Televisión Dominicana, ahora mismo están publicándose los temas del CEA, de CORDE y de la CD. ¿Esa gente pasaron a ustedes? Bueno, esa gente, hay una parte que cotizaba al IDSS y lo que es el departamento, la gerencia de pensiones del IDSS, por la ley en el año 2019, pasó a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. De hecho, cuando nosotros llegamos había unas 31.375 solicitudes pendientes de darle salida, y hemos ido dándole salida en la medida de que han ido llegando las reclamaciones, de tal manera que ya hemos otorgado más de 25.000 pensiones de la gerencia de pensiones del IDSS. ¿Cuál es la situación de se heredan las pensiones? La ley 379-81 establece la sobrevivencia. Todo aquel que hace un aporte de un 2% de su pensión para los fines de sobrevivencia, sus familiares, su esposa y sus hijos menores de 18 años tienen derecho a la sobrevivencia. Licenciado, esos 232.000, ¿cuánto representan dinero en el presupuesto nacional? Bueno, para decir el presupuesto para el año que viene, para las pensiones actuales y las nuevas, es de 50.000 millones. 50.000 millones. Actualmente el pago del mes de octubre fue de 225.000, 200, no, bueno, fue más de 2.500 millones. 2.500 millones de Aproximadamente, pesos. exactamente, ese es el promedio, 2.500 millones de pesos. ¿Y eso es mensual? Ese es el promedio mensual, sí. No, pues esos son No, entonces... 3.271 millones. 3 por 10 son casi 40.000 millones al año. 3.200, para el año que viene son 50.000 millones. Para el este año que son viene. 30 y En pico. este año el presupuesto fue de 40.000 millones y algo. Ok, una pregunta que usted decía, la gente no quedó claro lo de las pensiones que si se heredan. Sí. Cuando una persona que tiene una pensión muere, ¿quién sigue recibiendo si tiene su esposa viva y sus hijos, la esposa sigue recibiendo la pensión? Sigue recibiendo la pensión. Y esos los recibe mientras la esposa esté viva o hijos hasta que cumplan los 18 años. Hasta que cumpla los 18 Y ahí años. termina la pensión. Exacto. También la esposa puede perder la pensión por casarse de nuevo. O sea que la pensión se pierde. Pero por no la muerte. siguen recibiendo los hijos. Los hijos siguen recibiéndolo. La siguen recibiendo hasta cumplir los 18 años. ¿Cuántas pensiones están en trámite actualmente? Bueno, en trámite yo puedo decir, eso no es un número exacto. Ahora yo le puedo decir que el presente gobierno ha otorgado unas 108.000 pensiones nuevas, entre ellas 52.826 solidarias, que son aquellas que son de 6.000 pesos para las personas más vulnerables del país. Bien. Ahí hay también unas 25.000 y algo de el IDSS, que son de 10.000 pesos, del antiguo IDSS. ¿Quién vigila el final de una pensión? Si la persona muere, si la persona no tiene herederos, ¿quién le da seguimiento a eso? Porque aquí hay casos que no tienen que ver con la dirección suya, en que a veces un militar se muere y a veces un intendente cobra 2 o 3 meses más de pensión. No solo eso. Nosotros tenemos un departamento, una división de control de sobrevivencia. Pero usted lo obliga a ir allá a cobrar. Mire, cuando en cierto tiempo, cuando se pierde el contacto con las personas, nosotros comenzamos a pagar con cheque
para que la persona se presente. Ah, ya. Si en 3 meses emitiendo cheque en favor de esa persona no aparece, entonces nosotros la suspendemos. Ha habido casos que la gente va cuando siente, ha habido casos emblemáticos, cuando la gente siente que ya no lo recibe y aparece, van a las redes sociales. Un caso muy ilustrativo de El Ceibo, donde hasta la primera dama se hizo eco. Yo me parecía ya al Ceibo que la señora tenía la pensión suspendida y los propios hijos dijeron, nosotros fuimos los culpables porque como estábamos en pandemia y nosotros teníamos para suplirla, nos descuidamos, pero ahora que sentimos que no tenemos cómo suplirla, sentimos la necesidad de la pensión y por eso fue que reclamamos. A la persona se le rehabilitó la pensión y se le pagaron retroactivamente los meses dejados de pagar. Pero hemos encontrado casos, que ahora mismo tenemos 2 casos en los tribunales, de personas que con notarios inescrupulosos renovan lo que son los poderes y le siguen cobrando con el pensionado muerto. Siguen cobrando como si estuviera vivo. Tenemos un caso de alguien que tenía 4 años cobrando, está en los tribunales, y hay otro que tenía casi 6. Los dos están en los tribunales en este momento, porque eso fue un fraude al erario. Nosotros tenemos en este momento, en esta administración, hemos colocado una especie de auxiliares de sobrevivencia en distintos lugares, distintas provincias, que visitan los cementerios, visitan casas, las casas de los pensionados, y hemos tenido muchos hallazgos. Es más, esto le está generando a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, que el último reporte que pedí de control de sobrevivencia le estaba generando una economía de unos 3 millones de pesos mensuales, por efecto de eso, de encontrar gente que ya murieron y siguen como si estuvieran vigentes. Licenciado, mire, perdónenos, porque son tantos los requerimientos que le hacen a los medios que no queremos llevarlo como caña para el ingenio. No se preocupe, estamos para eso. Una es, nosotros tenemos casos específicos, pero no vamos a decir nombres. Por ejemplo, una médico, una doctora que pasó del Gautier al sistema de pensiones, la mataron. Hace 3 meses que la mataron. Usted está muerta. Y ella no se explica por qué siempre cobró y ahora la mataron. Sí. ¿A qué se debe que hay 2 o 3 casos que alguien dice, bueno, la mataron? No, 2 o 3 casos no. Hubo 8,000 casos. ¿Tantos? Y eso afectó 8,000 casos en el sentido general. Algo falló en la Junta. Eso está resuelto. Eso está resuelto. En la Junta Central Electoral a nosotros nos afectó mucha gente que aparecieron muertas y que se resolvió yendo a la Junta. Inicialmente se le estaba cobrando por la certificación de vida. Nosotros hicimos un acuerdo, nos acercamos a la Junta y las personas que aparecen en esa situación, mediante el contacto se le emite inmediatamente la certificación de vida y los otros le pagamos y luego le pagamos sus retroactivos por esa situación. Además, ustedes investigan a ver por la razón por la que aparecen. Puede que alguien esté interesado en que se muera para seguir cobrando. Porque fue un problemita que hubo. Ya. Entonces, eso la Junta lo resolvió. Bien. Hay otro también que de repente también se suspende la pensión porque nosotros trabajamos, nuestro sistema trabaja entrelazado con la Junta Central Electoral para entender que esa persona es quien dice ser. Pero hay cédulas que salen del sistema porque están vencidas. Se nos han presentado algunos casos de cédulas vencidas. La persona va, en estos días se nos presentó un caso con una extranjera
tenía el problema de sus papeles vencidos y también su cédula vencida, y tuvo el problema para la pensión. Al hacer las gestiones, bueno, se resolvió. ¿Qué es una pensión privilegiada? Es un nombre Eso que el presidente, por ejemplo, dice, esta gente le ha hecho un servicio. ¿Privilegiada o solidaria? Ganó un premio. Miren, es el nombre que le ha puesto la población, que le ha puesto, para de una manera, digamos, peyorativa, especialmente en el caso de algunos políticos, pensión privilegiada. La pensión no es un privilegio en ningún caso. Ni la pensión por antigüedad, ni las pensiones especiales, que no son más que pensiones no contributivas. Para una persona que no trabajó. Una persona que no hizo contribuciones formales al sistema, o que sus contribuciones no le alcanzó, o sea, no alcanzó el tiempo estipulado por la ley, que son 20 años de función pública y 60 años de edad. Esa pensión que la han otorgado todos los gobiernos se le llama pensión especial. En este momento está cursando un anteproyecto de ley de reparto estatal, donde se le da forma, y se dice, se le llama pensión no contributiva. El presidente de la República emite pensiones a determinadas personas o sectores, como usted dice, por su contribución a la sociedad, basado en algunos artículos de la Constitución de la República. Especialmente el artículo 60 establece que el gobierno debe ser garante de la seguridad social en sentido general, pero también el artículo 8 sobre los derechos de las personas, y el artículo 128 de la Constitución de la República, que establece que el presidente debe cumplir y hacer cumplir lo que es la Constitución y las leyes. Basado en este sentido de protección a la sociedad dominicana, los presidentes emiten pensiones. En el caso del presidente Luis Abinader, se ha emitido más pensiones que lo que ha sido normal en todos los ámbitos, incluyendo las pensiones por antigüedad. Antes se emitía un promedio de 5,000 pensiones al año. Sobre la antigüedad, hay algunos organismos que son nombrados por año. Por ejemplo, un juez de un tribunal superior está 4 años, 8 años, 12 años, y salen jubilados o pensionados. ¿Eso es así? No, la antigüedad para la ley 379/81 son todos aquellos empleados, funcionarios públicos que han trabajado por 20 años y cumplen 60 años de edad. Con 20 años de servicio tiene derecho a un 60% de los salarios, promedio del salario de los últimos 36 meses. Con 25 años un 70%, con 30 años a un 80%. Si cumple los 35 años, no importa la edad que tenga, puede tener menos de los 60 años y tiene un 80%. Le estoy preguntando porque Danilo Medina e Hipólito Mejía fueron presidentes 4 y 8, pero ellos fueron funcionarios del gobierno anteriormente, más de 20 años, es decir, pero si Nanao hubieran sido 8 años presidente, ¿no le toca una pensión? Le toca aunque sean 4 años. Presidente de la República tiene derecho a un 100%. ¿Y a los jueces de la Suprema no? Porque los jueces tienen su propio sistema ellos. Director, en el caso de los montos, usted mencionó que la pensión especial son de 6,000 pesos, hay otra pensión de 10,000 pesos, y está la pensión, ya sabemos que los porcentajes en base a la gente que cotiza, a la gente que aporta. De estas pensiones, ¿cuáles son los montos? Porque a veces a nosotros nos llega, no, que a fulano le pusieron 50,000 pesos, que a fulano le pusieron un especial de 120,000 pesos, de 150. ¿Cuáles son los valores de las pensiones? Vamos a definir. Los montos. La pensión solidaria está contemplada en el artículo 63 al 70 de la ley 8701, y son para aquellas personas en cuyos hogares el ingreso mensual
es igual o menor al 50% del salario mínimo público. En este caso el salario mínimo público son 10,000 pesos. Donde hay un ingreso menor a 5,000 pesos, esa persona, una de esas personas tiene derecho a una pensión solidaria del 60% del salario mínimo. 6,000 pesos. 6,000 pesos. Esa persona no tiene que haber trabajado en el Estado. No tiene que... Porque Okay. ¿Cuál es la de los 10,000 pesos? Su nombre lo dice, es una pensión solidaria del régimen subsidiado. ¿Cuál es la de los de la 10,000 ley pesos? Las que son de 10,000 pesos, la ley establece que ninguna pensión debe ser menor al salario mínimo. Por tanto, la gente que ganan, en el caso de las contributivas o por antigüedad, la gente que haya contribuido, el mínimo de una pensión, aunque esa persona al momento de ser pensionado gane 8,000 pesos de salario, el mínimo son 10,000 pesos. Okay. ¿Y los que son altos? Los que son de 50,000, 80,000, Bueno, 150, ¿quiénes son? Depende, porque el caso hay distintos regímenes. Usted tiene los médicos. Los médicos, por ejemplo, y los policías. Los médicos tienen su ley especial, la 414-98, que modifica el artículo 7 de la ley 379-81, donde se establece, en vez de establecer los montos de que yo le estoy hablando, de 60%, 70%, 80%, dice que los médicos son pensionados con el 100% de su último salario. Entonces, pero no solo eso, hay un acuerdo, y ustedes saben que las convenciones legalmente establecidas entre las partes tienen fuerza de ley. Entonces hay un acuerdo entre los médicos y el Estado Dominicano que establece que también los incentivos se les suman. Sí. En tal sentido, un médico al momento de la pensión tiene dos salarios, tiene un salario por el Servicio Nacional de Salud, tiene un salario por salud pública, se le computan los salarios y con ese salario se pensiona y se le suman los incentivos. Esa pensión al médico nunca será menor a 50,000 pesos. Bien, licenciado, hay un tema, además de preguntarle cuál es la principal queja, la principal petición que recibe la dirección, ese otro, pero este gobierno ha tratado, en la medida que ha podido, de resolver algunas cosas pendientes que habían. Por ejemplo, cuando no habían dueños de medios, estoy hablando de periodismo, dueños de medios como ahora, que se sabe quién es el patrono, el periodista deambulaba entre medios de comunicación constantemente y sin vacaciones. Estaba en radio, estaba en televisión, estaba en los medios. Y son muchos pueden ser 100, 200, que entienden que ellos les sirvieron al país, pero no pueden probárselo a la dirección, porque iban a muchos sitios. A veces se llega al Poder Ejecutivo y se emite un decreto, que ya existe un grupo que el presidente lo contactó, que es así, la consultoría, pero realmente frente a esa situación que hay muchas peticiones de periodistas, ¿cuál es el patrón que ustedes siguen? Mire, el presidente de la República, tal y como usted dice, ha querido resarcir parte de lo que es una deuda histórica, una deuda social histórica con distintos sectores de la población dominicana. Esos sectores no tienen cómo demostrar su contribución, pero sin embargo le han hecho un gran servicio al Estado. De la parte comunicacional, el presidente Abinader ha pensionado más de 400 personas, entre locutores, más de 200, entre periodistas, entre reporteros gráficos, camarógrafos. En este momento justamente está en proceso otro decreto para los periodistas, pero no solamente a esos sectores, sino también economistas, abogados. Acaba de salir uno también de más de 121 para los ingenieros del CODIA. Se han pensionado más de 500 agrónomos y así muchos que no me llegan en este momento, pero sí distintos sectores sociales. Siempre, donde hay una deuda histórica de más de 40 años, siempre habrá cosas pendientes.
y son de las que tenemos, Sí, pero hay algo que porque las necesidades son ilimitadas y el presupuesto es limitado. Sí, pero hay también algo que es el cambio de partido político. No quiero meterlo en política, pero no se preocupe, yo soy político. Sí, pero se dice que se está usando mucho. Mire, el PRD ha gobernado en 3 ocasiones 4 años seguidos. 4 años, pero no seguidos. 2 de Guzmán, uno de Guzmán y Jorge Blanco y uno de Hipólito. Cuando ellos salen, inmediatamente el que entra lo sustituye. Entonces, la carrera administrativa ha sido difícil de completar los 20 años. Entonces, algunos buscan el empleo para completar su pensión. Usted sabe lo que yo le digo. Sí, claro. Entonces, en el caso del PLD, que gobernó 20 años corridos con Danilo, no hay mucho problema. Pero dicen que ustedes le están resolviendo a mucha gente que fueron empleados a retazos. ¿Ellos pueden probar eso? No, mire, hay inclusive altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana que el presidente, bueno, si un asunto de espíritu de solidaridad, si le faltan unos 3 meses para los 20 años, bueno, el presidente se lo compensa. Porque el Estado es para servirle a todo el mundo. Le puedo contar que hay inclusive altos dirigentes que se le ha hecho, comunicadores, que le faltan un par de meses, porque de hecho el espíritu de la ley, del anteproyecto de ley que estamos impulsando, establece la pensión anticipada. Si toda persona, o sea, establece un 50% para el que tenga 15 años, y establece también que los 20 años se cuentan a partir de los 19 años, 6 meses y un día. Entonces, el presidente, con la facultad que le otorga la Constitución, ha resuelto algunos de esos problemas. Ahora, hay candidatos que han hablado de que se están comprando gente con pensión, que es lo que usted me quiere decir, pero que no me quiere meter en política. Nosotros realmente hay un candidato que dijo, están comprando con pensiones solidarias. Yo le decía a ese candidato, bueno, si nosotros estamos comprando dirigentes políticos con pensiones solidarias, son bastante baratos, porque una pensión solidaria es de 6,000 pesos. Entonces son bastante baratos esos dirigentes políticos. Pero ese mismo candidato fue a Nueva York a ofrecer pensiones cuando él sea presidente. Tenemos el caso que nos consultan. Es un caso particular, pero que puede estarse repitiendo mucho, que es de una persona que era profesora, falleció, pero falleció ya retirada, ya pensionada, se fue a otro país y falleció por allá. Inclusive su acta de defunción fue emitida en otro territorio. Entonces, pero aquí, mientras vida tuvo y siguió, o sea, aún después de fallecida se le siguieron depositando, acreditando el monto de su pensión en su cuenta de ahorros. Pero hay gente que quiere suspender eso porque dicen, no quiero que vayan a pensar de que los parientes se están quedando con ese dinero. Entonces, ¿qué solución se le da a esas personas pensionadas que emigran y tienen el problema de un acta de defunción de otro país? Mire, primero el caso no es de nosotros, el caso es de INAVIMA. ¿INAVIMA? Sí, Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, porque la persona es profesora. Si estaba pensionada como maestra, es de INAVIMA. Pero debe de traer su documento de defunción. A lo mejor ahí no hay una... Digo a lo mejor, no hay un sistema de control de sobrevivencia efectivo. Nosotros tenemos un sistema de control de sobrevivencia que, y aún así teniéndolo, se nos dan casos donde gente después de fallecido se le sigue depositando hasta que lo descubrimos. Realmente eso tiene que, una vez se haga el reporte oficial a
a la institución, eso tiene que ser resuelto y hacer los trámites del lugar para determinar la sobrevivencia a quien le corresponde, la herencia. La institución que usted dirige, por ejemplo, no tiene que ver con las pensiones de educación, no tiene que ver tampoco. Sí, de educación, pero las administrativas. Las administrativas, pero y de militares y médicos. De médicos sí. Okay. Los militares tienen lo que es la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas. ¿En qué usted es profesional? ¿En derecho o en administración? Las dos cosas. Mire, las dos principales quejas o peticiones que le hacen a los medios y quizás a la misma institución son dos. En las universidades es, me falta la tesis. Eso es muy común, que las universidades dicen, mire, me faltó solamente la tesis o 3 materias. Usted no es Pero la profesional. ley dice que si tú estás 3 años fuera, tienes que comenzar otra vez. Y la otra es, me falta 1 año, en el caso de ustedes. Realmente usted dijo que cuando es 19 años o 59 años de edad, ¿ustedes hacen alguna excepción? No. Con relación a la edad, es 60 años la edad de retiro en la República Dominicana son 60 años. Ahora, la ley establece que si usted tiene 35 años de servicio, no importa la edad. Usted puede tener 50 años, 53 años, 52 y 35 de servicio. Una persona llama y dice, ¿cuántas pensiones puede tener una persona? Tengo la pensión de mí por vida laboral, más la de mi esposo fallecido. Sí, de sobrevivencia. El CODIA está solicitando pensiones para sus miembros. ¿Podría también optar? Porque sería una tercera pensión. No, porque las pensiones que está solicitando en CODIA son especiales. Y la pensión especial no es compatible, es incompatible con cualquier otra pensión. Usted sí puede tener fíjese que nosotros tenemos 200,000 y algo, le decía, pensionados, 200,329 pensionados y tenemos 212,995 pensiones. Es porque usted puede tener una por la 379 y una por la 1896, que es la del Seguro Social. Y puede tener también una por sobrevivencia. Usted puede tener 3 pensiones, porque son por regímenes diferentes y también otra porque la heredó. Hay mucha gente atenta al programa y no sabía que esto iba a causar tanta falta de información. Un grupo de gente que estaba pendiente de pensión, personas mayores, viejitos, que no tenían inclusive para comprar su medicina y que a principio de este gobierno y posterior a la pandemia se estaban haciendo gestiones para, de esas 100,000 pensiones que usted mencionó, 20 o 25,000, que son de la de los 6,000 pesos, 52,826 pensiones especiales. Le mandan a decir que si hay alguna forma de que esa gente que estaban en trámite, en lista, en espera y que no han recibido, cómo ellos pueden buscarse, si ellos de casualidad, porque usted mencionó que si a los 3 meses no van, y si nosotros nunca nos dimos cuenta de que nos asignaron una pensión, que si hay un banco de datos o algo que pueden buscarse a ver si ellos han sido beneficiados, a lo mejor se la han quitado. Mire, de las 52,000 que están hablando. No, las 52,000, esas son solidarias. Ajá, de las solidarias. Mire, de los 6,000 pesos. En el portal de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado, hay un listado en avisos. Usted entra y luego dice pensiones pendientes de toma de posesión. Ahí esos son números que varían, porque usted puede estar hoy, entraron tantas, o sea, no significa que están súper atrasadas, pero hay súper atrasadas. Hay un listado de 26,000 más o menos.
Súper atrasada. No. Entre atrasada y súper atrasada y vigente, pero que no han ido a hacer inclusión a nómina. Usted puede entrar al portal y buscar su nombre a ver si está ahí. Por eso es que va a subir de 40.000 a 50.000 el año que viene, porque hay muchas que todavía no estaban en el presupuesto. Mire qué pasa. El presupuesto se reajusta, porque también están lo que son los fallecimientos constantes. Usted sabe que estamos hablando de personas mayores y dicen, bueno, el joven se puede morir, pero la persona mayor no puede vivir toda la vida. Entonces, mucha gente se muere y eso va quedando como un colchón, eso se va nivelando. Ahí no hay problema, el propio presupuesto prevé determinadas posibilidades en ese sentido. Fíjese que el presupuesto del año 2024 es superior en unos 10.000 millones al de 2023. Bien. Se dice a veces que las personas luchan por una cosa y después cambian y aumentan sus peticiones. Todo el mundo quiere una pensión, después que la tienen dice, es muy insuficiente. Pero siendo justo, ¿qué posibilidad hay de revisar el presupuesto nacional para mejorar un poco de esas 230.000 pensiones que tienen que haber por lo menos un 10, un 20% que no da para nada, que se pueda reajustar eso, sin lesionar mucho los ingresos del Estado? A lo mejor arrendar otro aeropuerto o algo así. Mire, don Lito, yo entraba medio sonriente y usted me decía que por qué yo me río con tanta dificultad. Sí. No, yo veo que usted como que vendió al contado con todo yo me río porque el presidente Abinader ha podido beneficiar mucha gente de abajo, de los más humildes. Hablar de 52.826 pensiones a gente de los de más abajo es motivo para estar satisfecho. Hablar de todas esas pensiones que yo le decía a los distintos sectores sociales de la República es motivo para estar satisfecho. Y Luis Abinader tiene ese motivo para estar satisfecho. Pero yo debo decirle que para nosotros suplir la demanda de aumentos y requerimientos de nuevas pensiones, necesitamos ponerle 5 plantas al gobierno. Entonces, como eso no es posible, el presidente de la República ha querido hacer una distribución equitativa, que en vez de llevarse el presupuesto nacional en los bolsillos de 2 o 3 funcionarios, se distribuye entre la gente que lo necesita. Realmente todos los días yo tengo casos de los más disímiles, de gente que tiene una pensión solidaria de 6.000 pesos, pero que cuando la cobra 3 veces se lo encuentra poco. O sea, cuando no la tiene la está buscando, pero cuando la cobra 3 veces ya se lo encuentra poco y quiere 10 y después quiere 20. Pero yo he tenido gente que se me ha sentado ganando 200.000, más de 200.000 pesos de pensiones, se me ha sentado ahí a decir que están en mala y que no pueden cubrir los estudios internacionales de los hijos y que necesitan aumento. Es decir, que es una situación que uno tiene que revestirse con una coraza del tamaño de la de un rinoceronte para poder manejar la situación, y el presidente Luis Abinader lo está haciendo aquí equitativamente. Lo más importante, que usted pueda beneficiar a los más necesitados, entendiéndose que en el mundo, cuando vino Jesucristo, vino a resarcir a los humildes. Jesús, hace más de 2.000 años, que se fue y siguen habiendo pobres. La nómina de las pensiones, en el caso de la República Dominicana, ¿está dentro del promedio en la región? ¿Es alto, es bajo? ¿Cómo usted lo considera? La carga fija por concepto de pago de pensión. Bueno, mire, nosotros no podemos hablar de números en ese sentido porque no hemos hecho un estudio. Ahora que usted hace esa pregunta, nos vamos a emplear en eso. Ah, muy bien. Bueno, así es. Una cosa, ¿cuál es la principal queja y petición que usted tiene todos los días? Solicitud de pensiones. Bueno, hay sectores también que son insaciables,
siempre No, quieren fuera más. del que es insaciable, lo que es justo que usted quisiera resolverle. Mire, Porque hay cosas que son justas, pero que dice, no tengo sí, los cuartos. no, nosotros quisiéramos, el presidente Luis Abinader y en su representación nosotros, quisiéramos resolverle a ese gran grueso de la población dominicana que los necesita. En estos días el presidente dijo, y seguiremos dando pensiones a quienes los necesitan. Ahora bien, mire, el régimen de las pensiones solidarias, ya yo le dije que eso amerita de una evaluación a través del SIUBEN. El SIUBEN analiza el índice de calidad de vida de cada uno de sus solicitantes. Nosotros hemos sometido, por ejemplo, en la última vez que sometimos 10,000 y calificaron, la calificaron activamente 2,000 y algo. Hemos sometido 18,000 y califican 4,000. Es decir, que cuando yo le digo en este año 20,000 pensiones, todavía faltan 2,000 y algo en este año, pero esas 20,000 pensiones vienen de más de 80,000 solicitudes de pensiones. Es decir, pero nosotros hemos ido avanzando institucionalmente, debo decirle, veo que no están haciendo alguna seña ya, pero debo decir que institucionalmente nosotros hemos avanzado bastante durante la presente gestión. Nos hemos instalado en el consulado de la ciudad de Nueva York para las personas que están en esa urbe, que puedan hacer sus asuntos de pensiones, resolverlo de ahí. Nos instalamos en el consulado de Madrid. Instalamos otra oficina en La Romana. Ya teníamos una oficina en Santiago. Estamos instalados también en el punto GOV de la Parada de la Cultura, de aquí al lado en Santo Domingo Este. Y también hemos puesto lo que les decía, esos agentes, esos auxiliares de control de sobrevivencia en los distintas provincias del país. Bien. Aspiramos a mucho más, pero estamos avanzados. Los pensionados que van para allá a requerir servicios, los que van a hacer inclusión a nómina, si le llega el mediodía y están haciendo sus diligencias, también mediante un acuerdo con los comedores económicos se le da su comida. Mire, puede ser que mucha gente piense que se ha tratado todo. Sin embargo, nosotros quisiéramos decirle que un señor de nombre o de apellido Cabral Remigio fue director de pensiones hace posiblemente 50 años. En ese momento, pensiones y jubilaciones eran ya un problema, por las mismas causas. No le alcanzan. Y él se hizo famoso porque era un hombre justo. Estoy hablando de los 12 años. Pero también había una población del país y había una población de jubilados que no era de 200,000. La pregunta es la siguiente: ¿tiene tiempo el actual director para prever futuro? Por ejemplo, decir, está bien, tenemos este problema, pero proyectar un país de 10 millones de habitantes, ¿cuántos servidores públicos en total deben de tener? Lo que está haciendo ya la seguridad social, porque tiene una parte que resuelve, que es que el empleado privado pues se le descuenta y tiene ese problema, pero aún así crece la población y crece la administración pública. ¿Tienen ustedes ya tiempo para haber hecho estudios para proyectar un país a 10 años, a 20 años o a 30 años? Mire, don Julio, uno de los objetivos principales de la ley 8701 es que los sistemas de reparto desaparezcan y que prevalezca lo que es el sistema de capitalización individual, que es el que se establece a través de las AFP. Ahora, lo que le da vigencia al sistema de reparto estatal es el hecho de que una gran franja de la población
se consolida el sistema de capitalización individual, lo que tiene en su cuenta particular no le es suficiente para terminar con una pensión digna. Digamos, las AFP entraron en vigencia en el año 2003. Gente que han venido, porque fueron tomadas aleatoriamente, se hizo una migraciones masivas de empleados, tanto privados como públicos, porque también los del sector público fueron a distintas AFP, FP Reserva, FP Popular, en las distintas AFP. Pero cuando llegan a 60 años, se ven con la realidad que lo que tiene en su cuenta de capitalización individual no le es suficiente para terminar con una pensión digna, 13,000 pesos, 24,000 pesos y así. Entonces comienzan a querer regresar al sistema de reparto, que se entiende que está en un periodo de transición hacia su desaparición. Entonces, eso hace que surjan 3 resoluciones. Una primera resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que establece que aquellos que tenían 45 años o más al momento de entrar en vigencia la ley, tenían derecho a retirar su fondo de capitalización individual o a pasarlo a reparto si tenían derechos adquiridos para ser pensionados por reparto. Esa no era suficiente porque hay una franja mucho mayor. Entonces surge una segunda resolución que establece que los que tenían 44 años al momento de entrar se le establece como un ingreso tardío y por eso podían hacer su migración de fondos. Pero esa no era suficiente y surge la 572-07, que es la más reciente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que establece que todos los empleados que tienen derechos adquiridos en el sector público y que están en una AFP pueden migrar su fondo de la AFP a reparto y ser pensionados por reparto. Es decir, la proyección que hay en el país es que se consolide el sistema de capitalización individual y que desaparezca reparto. Ahora yo digo, no 10 años, a como vemos la situación, yo creo que reparto se prolonga mucho más de ahí. Bien. Yo quisiera despedir a Juan Rosa y tengo que hacerlo. Se quedan 2 temas. No sé si él tendrá 5 minutos para responderlo. Uno es si existe en la dirección un departamento que una persona, las cosas que llama a los medios, pueda ir, dice, yo quiero que me edifiquen, mi situación es esta, pero no por teléfono ni en página, sino que vaya y visite un departamento en que se le explique. Dice, no, eso está en la página, como si todo el mundo fuera digital aquí. No. Generalmente el pensionado no es digital para comenzar. Así es. ¿Cómo se llama el otro? Análogo. Y lo otro es que me perdonen los diplomáticos de carrera porque no le podemos cargar el dado a él. Son 20 años y son 20 años ese otro. ¿Cómo resuelve usted el problema de los diplomáticos de carrera? No, mire. La primera parte, nosotros tenemos lo que es la división de atención al público. El servicio es personalizado. La gente, todo el que tenga una situación que quiera investigar puede ir a la división de atención O al edificarse. público. Edificarse. Están nuestros técnicos ahí preparados en la materia para darle solución a su caso. Pero también tenemos nuestro call center, que la persona puede llamar al call center. Nosotros tenemos call center y tenemos contact center, que el contact center es para contactar a la gente pensionado, aparte de la gente, los muchachos de control de sobrevivencia, los auxiliares, tenemos el contact center para tratar de contactar la gente por teléfono, pero el call center es para edificar a la gente por teléfono. Tenemos un equipo ahí preparado para eso. Físicamente son tres vías, presencial, por el call center y también por la página.
Con relación, bueno, a los diplomáticos de carrera, la Cancillería tiene su sistema donde trabaja eso. Justamente hay un acuerdo con relación a los empleados, donde hay un régimen especial. Bien. Licenciado Rosa, gracias por haber estado aquí. Y cuente con esto, porque esto es un servicio público, esto que estamos hablando, más que Así es. que ojalá que no se usen las pensiones para fines políticos. Gracias. Así es. Muchísimas gracias a ustedes y a todo el pueblo dominicano.